tomo la espada del Espíritu, Padre. El poder que le dejaste a tu iglesia, Señor. El poder del Evangelio del cual yo no me avergüenzo, Señor. Es el poder que usaste en mí y usarás en aquellos, Señor Padre, que crean en Él. Te plació salvar a las almas por medio de la predicación, Señor. No me avergüenzo de tu Evangelio, Señor, porque sí hay poder en tu palabra, Señor. Palabra que es viva y que es eficaz, Señor. Palabra que tiene el poder de transformar las vidas a aquellos que la oyen, la reciben y la obedecen, Señor. Palabra tiene poder, Señor, porque tu palabra es el verbo y el verbo es Cristo, Señor. Hoy clamo, Padre Santo, para que tu palabra sea oída, recibida, Señor, para dar fruto, mucho fruto, Señor. Hoy habla a todo poder antagónico de las tinieblas, a todo lo que tiene estancado a tu pueblo, a todo lo que lo tiene paralizado, Señor, dormido. En el nombre poderoso de Jesús y por el poder de esta bendita palabra, con la autoridad máxima que hay en este lugar, Cristo Jesús, suelta las almas en el nombre poderoso de Jesús. Porque esta palabra tiene poder, tiene autoridad. Hoy era Masaya, Padre. Derriba todo lo que no es tuyo, toda fortaleza en esta noche. Toda altivez que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios, Señor. En el nombre poderoso de Jesús se ha derribado por el poder de esta palabra, que son las armas que nos has entregado a diestra y a siniestra, Señor. Porque sabemos que aunque andamos en la carne, no militamos, no peleamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias son poderosas en ti, Padre, para destruir todas estas fortalezas en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que está enseñoreado en las mentes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de la palabra, se ha echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Padre mío, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Bendigo tu palabra y santifico tu grande nombre en medio de la congregación, Señor. Porque es en tu nombre, Señor, que nos reunimos aquí, porque tú eres santo, Padre. Santo, santo, santo eres, Señor, y sin santidad nadie te verá. Y es necesario ser santificados por esta palabra mediante la obediencia a la verdad. No viniéndola a oír simplemente, o despreciándola, Señor, sino abrazándonos a esta palabra, amando esta palabra y caminando en esta palabra, Señor. Este es el camino de santificación. Como dice Isaías, por más torpe que sea, no se saldrá del camino, porque es por la palabra que nos sostenemos. Gracias, Jesús. Padre, que haya temor y temblor al recibirla. Que no te tentemos más. Porque escrito está: si oyeres hoy la voz de Jehová tu Dios, no endurezcáis vuestros corazones, como lo hicieron vuestros padres en el desierto, que lo provocaron y lo tentaron una y otra vez, por lo cual no entraron al reposo del Señor. Tú no nos das la palabra para oírla, sino para llevarla por obra. No siendo oidores olvidadizos, porque queremos los favores tuyos, Señor. Queremos los beneficios tuyos, Padre, pero cuando toca obedecer y permanecer en la palabra nos cuesta. Espíritu Santo, ayúdanos a ser hacedores de la palabra y no simplemente oidores. A no buscarte, Señor, cuando haya problemas, sino buscarte porque estamos agradecidos. No buscarte por algo que necesitamos que hagas, sino, Señor, porque ya lo hiciste. La obra más grande y poderosa, tu amado Hijo, Señor.
Bendigo a aquellos que reciben este mensaje por las diferentes redes sociales. Háblanos, Señor Jesús. Háblanos, Señor, en esta noche. Te lo pido en el nombre poderoso, Padre, de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Aleluya. 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 Leo tu palabra, Padre, con reverencia, con temor y con temor, en el nombre del Padre, del Hijo, con la dirección y la revelación de tu bendito Espíritu Santo. Amén. Vamos al libro de Isaías, capítulo 58. Todo para tu gloria y para tu honra. Isaías capítulo 58, verso 1. Dice la bendita palabra de Dios: clama a voz en cuello y no te detengas. Le dice el Señor al profeta Isaías, como me dijo el día de hoy. Clama a voz en cuello y no te detengas. Predicar la verdad no es fácil, menos en medio de un pueblo que no ama la verdad, sino que ama y abraza la verdad. Un pueblo que le gustaría que le dijeran: no importa que peques, no importa que te alejes, el Señor te ama de igual manera. Ese no es el evangelio de Dios. Ni en este tiempo ni en ninguno de los tiempos fue fácil predicar la verdad. En un pueblo que busca una predicación que se ajuste a su manera de vivir, una prédica en las redes sociales que se ajuste a su manera de vivir. La verdad tiene que ser predicada. Y el Señor le dice al profeta Isaías: clama a voz en cuello. Y a pesar de las cosas que uno tiene que ver, iglesia, aún oír, aún cosas que el Señor te revela, están pasando o están a punto de pasar a causa de la rebelión, puede. Y tal vez uno quisiera muchas veces en las fuerzas de uno hacer algo, y el Señor dice: tan solo predica. El resto se encarga. Hay cosas que le corresponden al Señor y hay cosas que nos corresponden a nosotros. Y no está mal a veces uno desanimarse, porque uno dice: la noticia es buena, el autor es bueno, el Padre es bueno, el Hijo es bueno y el Espíritu Santo es bueno. Pero el hombre ama la maldad. Ama alejarse de el que vino con mano poderosa a nuestras vidas. Al pueblo le gusta la corriente del mundo. Los profetas se desanimaron. Jeremías se desanimó. Porque uno esperaría que el pueblo, aún uno mismo, amara esta palabra y la abrazara y no se quisiera separar de él. Pero uno ve todo lo contrario, iglesia, porque el hombre ama pecar. Cuando esto pasa en mi vida, me dicen: tan solo predica. A eso mírame. Yo me encargo de hacer el resto. Él es el que va a despertar y Él sabe cómo hacerlo. Que hablar y predicar la verdad trae más enemigos que amigos, porque el hombre ama la mentira. Si amáramos la verdad, amaríamos a Cristo, iglesia. Si amáramos la verdad, amaríamos al Padre y lo honraríamos. No nos separaríamos de Él cuando Él es lo mejor. La mejor noticia es que hubiera enviado a su Hijo por nosotros. Pero a veces se pisotea la sangre del Señor, se aborrece su palabra y eso duele.
incredulidad y la dureza del corazón y la rebelión. Y tengo que darte la buena noticia en medio de una mala noticia. Y es que hay rebelión en medio del pueblo de Dios. ¿Cuál es la rebelión? Creen que no son rebeldes porque no han dejado de venir a la iglesia. Ser rebeldes es escuchar la voluntad del Padre y hacer todo lo contrario, y eso trae consecuencias. Trae consecuencias, iglesia. Porque Él fue traspasado y herido por esa rebelión. Él sufrió dolor. Lo que Él padeció en la cruz, no lo padeció porque Él hubiera hecho nada malo. Él padeció por ti y por mí, y nos cuesta entregar la rebelión y la dureza de corazón. Eso es todo lo que tenemos que hacer, rendirnos y reconocer el pecado. No hay pecado que Él no pueda lavar y limpiar, pero el pueblo, no hablo de los hijos, porque los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios. Él tiene un pueblo y también tiene hijos. Los que son hijos de Dios hacen la voluntad de Dios. El pueblo quiere los beneficios de Dios, busca a Dios cuando lo necesita. Nosotros deberíamos tener temor de Dios y no queremos separar de Él. Nadie puede recibir la buena noticia si no reconoce la mala noticia, que sin Él estamos muertos, iglesia. Y tal vez tú dices, yo vivo bien, pero yo hablo, Él vino a darnos una vida eterna. Hay una vida y hay una muerte después de que morimos naturalmente. Hay personas que se están basando porque tienen un buen empleo, tienen una casa, tienen una familia muy bonita. Pero yo te pregunto, ¿a dónde irá esa familia? ¿A dónde irá aquello que estás, por lo que estás trabajando, iglesia, sin Cristo? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás si todo lo que tenemos y lo que somos es de Él? Todo es de Él y para la gloria de Él. Pero apenas el Señor ha hecho lo que le has pedido, se apartan de Él. La palabra de Dios dice que es pecado hacerlo, no apartarse de la iglesia. Pero cuando el corazón se empieza a separar de Él, eso es uno de los síntomas, dejar de congregarse. Porque con esto no quiero decir que Dios está solo en la iglesia. Pero si estás caminando con el Señor en tu casa, en tu trabajo, se va a ver el fruto, iglesia. Y el Señor anuncia las cosas por venir, iglesia. Y delante del Señor en cuya presencia estoy, a mí me duele cuando sé que alguien va a sufrir y no escucha. Porque empiezan a ensordecerse, los oídos espirituales se cierran. Uno no predica y parece que uno les espera dando un mensaje para dárselo a otra persona. Es para ti y para mí en esta noche. Amén. Porque hay insensibilidad. Y hoy el Señor le habla a aquellos que se congregan, iglesia, y los que han menguado en la congregación. Y lo que te voy a hablar en esta noche escrito está. Clama voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Qué es rebelión, iglesia? Desobediencia a Dios. Hemos tenido un concepto que estar aquí es obedecer. Tú y yo estamos aquí porque nos trajo a ti y a mí. Son las cuerdas de amor que nos ha traído. A veces usa personas para que te llamen. Tú y yo no estamos aquí por nosotros mismos. Él sabe la necesidad que tú y yo tenemos de recibir la palabra, porque sin ella nos secamos. Y a veces no quiere beber. Y el Señor usa cuerdas humanas, dice la palabra de Dios en Oseas, para traerte a este lugar. Y a veces la persona que el Señor usa creerá o creemos que somos más santos que los otros. No, iglesia. Esta palabra es para ti y para mí. Porque el que se crea firme, mire que no caiga. Yo le doy
no la das porque la necesitamos. Él no va a dar nada, iglesia, para que lo desechemos, como algunos lo hacen. Anuncia a mi pueblo su rebelión. Él no dice que al mundo, a su pueblo. ¿A quién? ¿A cuál pueblo? Eso deben estar hablando de los que no volvieron a la iglesia y se apartaron. Mira cuál pueblo. Y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día. ¿Qué hacen? O sea que de estar todos los días en la iglesia no es garantía. Para los que se sacrifican y creen que el sacrificio es venir a la iglesia y lo presentan como un sacrificio, como cuando está el problema son capaces de pagar hasta el helicóptero por venir aquí. Muestran como si fuera un sacrificio de estar aquí. Esto no es un sacrificio, iglesia. El sacrificio que Él quiere que presentemos son nuestros cuerpos. Un sacrificio vivo, un cambio, una transformación que es por medio del Espíritu Santo. Hay personas que dicen, es que trabajé muy duro, es que hice esto. Sí, iglesia. El Señor nos reveló algo en la madrugada de anoche, que es lo que se presenta en medio cuando nosotros estamos intercediendo. Y es un espíritu que se atraviesa tratando de nosotros presentar justificaciones y no permitiendo que seamos justificados por Cristo. Contarles de lo que el Señor mostró anoche es locura para los que andan naturalmente. Pero el Señor nos llevaba porque estábamos intercediendo por nosotros y por ustedes mientras que dormían. Porque el Espíritu le plació. Y Él dijo, este Espíritu siempre se va a presentar cuando ore. Y siempre la oración va a ser justificándose. Es que trabajo mucho, pero estoy aquí. Es que el Señor dice que la única justificación que Él mira es ser justificados por Cristo Jesús. Y muchos nos hemos presentado así como si presentáramos un sacrificio. La palabra de Dios dice en el Salmo 51 que Él no quiere sacrificio ni ofrenda. Él quiere un corazón contrito y humillado. Un corazón que sabe para qué viene a este lugar. Nosotros podemos poner las excusas que queramos, iglesia. Igual los hombres a nosotros no nos van a poder ayudar. El único que nos ayuda es el Señor. Porque Él fue el que llegó cuando todo estaba mal. Porque era el único que nos puede ayudar. Y es el único donde nosotros tenemos que permanecer. Es ahí en Él. Esto no se trata de permanecer en casa de oración el alfarero, iglesia. Se trata de que los que nos congregamos aquí permanezcamos en Él. Tú y yo, firmes en el fundamento, en Cristo. Porque sería religiosidad decirles es que a ustedes les va mal porque no se volvieron a congregar aquí, tiene que ser aquí. Miren, si alguien se aleja de aquí de casa de oración, pero está recibiendo el alimento espiritual, crece y da fruto, yo me gozo. Pero sabe que lo triste, que no corren a recibir palabras, sino que empiezan a apoyarse en sí mismos. Si nos iba tan bien cuando nos apoyamos en nosotros mismos, ¿por qué buscamos al Señor en los momentos difíciles? O aún donde lo hallaste. La garantía no es, iglesia, buscarlo, porque dice cada día. Hay personas, como tal vez pensamos nosotras en algún tiempo, que el estar todos los días aquí era lo que nos santificaba y era lo que nos hacía santos. Yo busco al Señor todos los días, iglesia, porque yo necesito sostenerme por su palabra todos los días, no por la acción que yo hago. Porque es peligroso que caigamos aquí. Estamos en Isaías 58. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Bueno, si estamos en los caminos del mundo, vamos, porque el Señor muestra su camino a través de la palabra. Lo buscan cada día y quieren saber los caminos.
¿Qué más pasa? Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Escucha, todos los días lo buscan. ¿Quieren saber cuál es el camino del Señor? Actúan como si hubieran caminado todo el día en justicia y que no hubieran dejado su palabra. 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Sacrificios. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Apariencia que nos ha enseñado. Mira, hay personas que se postran, como tal vez lo hicimos, porque recordemos que Él nos sacó a algunos de ahí. Llenos de sacrificios, postrados en el suelo y llorando, si el corazón estaba activo. ¿Ayunaban? ¿Se congregaban? ¿Oían la palabra para saber cuál era el camino del Señor? Pero no obedecían. Escuche, iglesia. El Señor dijo, háblale a mi pueblo. Esta palabra no es para los del mundo. Y si hay alguien nuevo en la fe que escucha este mensaje por las redes sociales, te digo, esta es la iglesia que el Señor quiere. Una iglesia sincera. Que ande en sinceridad, en verdad y en su justicia. En camino de justicia, de santificación. Porque hay gente que ha dejado de creer a causa de esto, de tantos sacrificios. Donde queremos arreglarle la vida a los demás, iglesia. Cuando el Señor te trae a cada uno de los que nos trajo en esta, es porque necesitamos la bendita palabra y caminar en esta verdad. Pero estamos tratando de recibir la palabra para decirle a la otra persona que tiene que arreglar en su vida. Tú y yo tenemos la necesidad de esta palabra. No hay otra manera de recibir vida. Cristo es la vida de nosotros. Sin Él no hay vida. ¿Por qué? Porque cuando hay una muerte, la muerte natural, hay unos que resucitarán para vida y otros para muerte eterna y vida eterna. Y te digo, lo de aquí, lo natural es pasajero, lo otro es eterno. Lo de aquí es corto, 30 años, 20 años. 50, 100 años vives, estamos hablando de una eternidad. Y estamos desperdiciando, estamos despreciando una salvación tan grande. A causa, iglesia, de querer vivir una apariencia. Un pueblo que ayunaba. Y el ayuno es malo, claro que no. El ayuno que el Señor escogió es que nosotros ayunemos a nuestra carne, a nuestra voluntad. El ayuno que el Señor escogió es que seamos libres. El Señor no quiere que nos la pasemos haciendo sacrificios ni congregándonos aquí. Él te trae a ti y a mí porque esta palabra es la que nos liberta. Y que si tú la oyes, la recibes y la obedeces, Él es santificado mediante la obediencia a la verdad. Que esta palabra es lo que el Señor usa para libertar, porque dice en Juan capítulo 8, conocerán la verdad y serán verdaderamente libres. ¿De qué? Hoy el Señor nos va a decir de qué. ¿Por qué? Porque así como le dijeron los judíos, también le dice el pueblo de Dios en este tiempo. ¿Somos libres? ¿Acaso de qué somos esclavos? Yo hago lo que quiero, trabajo en lo que quiero, estudio lo que quiero, me compro lo que quiero. Y el Señor Jesús le dice, todo el que practica el pecado, esclavos del pecado, porque les cuesta dejar de pecar, porque lo practican un día y al otro día y al otro día, porque el pecado es el que los esclaviza. Tú no controlas el pecado ni yo tampoco, el pecado controla al hombre. Y el Señor dice, la única manera de que sean libres, de que dejen de pecar es por esta palabra. Porque Cristo nos liberta de la esclavitud del pecado. Tú y yo no podemos dejar de pecar voluntariamente.
Es por el poder que tiene el Evangelio. Porque la batalla es espiritual y Él dice, esta es el arma, es la espada y es el escudo. Porque inmediatamente ustedes empiezan a caminar en este camino de santificación, se levantan las tinieblas. Pero cuando tú obedeces y te permaneces aquí, el que pelea con nosotros es el Señor. Pero ¿por qué no permanece? Y hay una parte en las Escrituras que dice, le dicen amén a todo, pero no obedecen. ¿Saben qué es amén? Así sea. Le está diciendo al Señor, así sea, Señor. Así sea, así lo voy a hacer. Entonces hay gente que dice, yo por eso ya no digo amén. Es igual que las personas que cuando se toma la Santa Cena, no toman la Santa Cena porque no están a cuentas, prefieren no tomarla que estar a cuentas con el Señor. El Señor quiere que tú y yo, sí hoy, iglesia, esta palabra te compunge, ponte a cuentas con el Señor y sal de la esclavitud del pecado que es por medio de Cristo Jesús. El Señor no te está trayendo para condenarte, pero si salen de aquí haciendo lo mismo, siguen esclavos del pecado, creyendo que caminan libres. La palabra de Dios dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque el pecado lleva a muerte. Eso lo dice Apocalipsis. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sin Cristo no hay vida. Satanás ha engañado a muchos creyendo que la vida son las añadiduras, iglesia. Que la vida, iglesia, son las cosas que perecen. Cuando cielo y tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Y dice la palabra que el que hace la voluntad del Señor va a permanecer para siempre. No el que quiera, sino el que hace la voluntad. Ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que el día aflija el hombre, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Porque literalmente eso es lo que hacen un día de ayuno, o los días que hagan ayuno, hacen eso. Pero su corazón no está rendido, porque siguen haciendo su voluntad. Dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Podemos estar aquí, pero el corazón lejos, muy lejos. Y el labio lo están honrando. ¿Creen que ese es el ayuno? Que uno se postre y llore, eso es reverencias, eso es también una reacción de que tu corazón está rendido, pero eso no es 100% seguro de que la persona esté rendida. Y tú y yo no tenemos que ver quién está rendido o no. Pero te tengo que hablar la verdad porque el Señor sí lo sabe. Porque el Señor no ve como nosotros según la apariencia. Ustedes me pueden ver arrodillado del bien, pero mi mente y mi corazón pueden estar en otro lado. Porque los fariseos hacen eso para ser vistos. La palabra de Dios dice que hacen extensas oraciones. Pero cuando tú sabes que tú y yo tenemos que venir al Señor porque dependemos de Él, que el Señor no quiere, o sea, nosotros hemos hecho más rituales que un sacrificio como el Señor quiere, un corazón contrito y humillado. Humillar el corazón es hacer la voluntad de Él, no hacer la voluntad del enemigo, como decía la palabra anoche. ¿De qué espíritu eres? ¿A quién obedeces? Todos los días tenemos que tomar decisiones. Todos los días tenemos que presentarle al Señor nuestros caminos. Y todos los días decidimos si caminamos por camino de justicia o por nuestros propios caminos. Es todos los días, iglesia. Todos. Pero la gente cree que caminar en el camino de justicia y de verdad es venir al culto. No es cierto. Cuando el Padre me llamó, a mí no me llamaron los hombres, a mí me llamó el Señor. Y unos lo han escuchado, otros no, pero hoy lo tengo que volver a decir. Yo no recibí el mensaje de un hombre, lo recibí de mi Padre.
Y él dijo, ve y diles que el hecho que lleven años sentados en una silla de una congregación y creen que eso los va a salvar, ve y diles que no es cierto. Porque la salvación viene solo por medio de mi Hijo Jesucristo, a través del arrepentimiento. Y pondré mi palabra en tu boca y los pecadores se arrepentirán. Pero aquellos que la rechacen la lamentarán porque sabrán que fui yo el que hablé. Y esa es la encomienda que mi Padre me hizo. Ve y diles que no es cierto. Por eso, ¿por qué se enfoca tanto? Porque ese fue el mensaje que él me dio. Háblales de mi Hijo. Porque hay gente que lleva años en una congregación que no le conoce. Hay gente que lleva años aún teniendo cargos que no le conocen. No conocen el dueño de la mies. No conocen al Redentor, el Salvador. No conocen al que perdona los pecados. Ve y diles que aquí me hallarán. Él fue revelado mi vida, pero yo no te lo puedo revelar. Te digo, Él se revela por el Espíritu, porque esta palabra es Espíritu y da vida. Y como atalaya, ¿qué cargo tiene usted, hermana? Una atalaya, una voz que clama en el desierto. Yo no necesito un cargo ni que conozca mi nombre. Simplemente me levanto, iglesia, en un tiempo difícil donde el amor de muchos se enfriará. Donde muchos caminarán por apariencia, como habla en Apocalipsis. Las 7 cartas que se le envió a las iglesias. Mucha obra, mucho sacrificio, pero estaban lejos de Dios. Y a todas 7, que quiere decir, representa como los estados en los que está la iglesia, porque unos están en el estado de Éfeso, otros están en el estado de Esmirna, otros están en el estado de Pérgamo. Léelo y mira cuál es el estado en el que estás, porque solamente la más pequeña, la más insignificante para los ojos de los hombres era la que era fiel. En un tiempo donde la gente tiene por poco la palabra, cuando aquí es donde está el poder, el evangelio. Un tiempo donde la oyen, como en el tiempo de Jeremías, Isaías, y a causa de despreciar la palabra se fueron a cautividad. Y cuando vino la reconstrucción, la reedificación en el tiempo de Nehemías, el pueblo, cuando volvió a escuchar la palabra de Dios, aún los niños lloraban y le pedían perdón al Señor porque sabían que la cautividad había venido a causa de despreciar la palabra. Lean Nehemías y cuando predicó estas. El pueblo está cautivo porque le falta conocimiento. ¿Por qué? Porque su relación espiritual con el Señor depende de lo que les dicen, pero no escudriñan las Escrituras. Ellas testifican del que te estoy predicando en esta noche. Prefieren que otro les cuente. Cuando esta palabra tiene vida y tú te sientas, el mismo Señor es el que te revela a tu vida. La palabra de Dios dice en Isaías y dice en Juan capítulo 6 que serán enseñados por Dios. En Juan capítulo 14 dice que el Espíritu Santo nos enseñará. En otra parte de las Escrituras dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo que está en nosotros, iglesia, Él nos enseña. Él nos lleva a la verdad. Él nos hace discernir entre el bien y el mal. Pero mucho pueblo que se congrega, porque iglesia no son las 4 paredes. Porque cuando Pablo y todos los discípulos iban a predicar, no todos creyeron y recibieron la palabra. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, Pedro, cuando iban, algunos creían y esos eran la iglesia. La iglesia no son 4 paredes. La iglesia es el templo donde mora el Espíritu Santo. No todo el que venga o tenga el peso o sea obligado a venir aquí. El Señor quiere darle salvación a todos, iglesia, porque por todos murió en la cruz. Y Él quiere que todos reciban la palabra, porque la salvación viene mediante la predicación y la fe de esta palabra. No hay otra manera. Yo no me salvo porque mi papá o mi mamá o mi hermano sea predicador, iglesia. Yo me salvo mediante la fe en Cristo por haber creído en la obra que Él hizo por mí en la cruz del Calvario y haber creído que Él fue crucificado por mi pecado. Se convierte en mi salvador personal. No es lo mismo que tú le digas que Él es el Salvador a llamarlo mi Salvador. No es lo mismo que tú le digas Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores de nuevo, a que tú le digas Él es mi Rey, tú eres el que gobierna mi vida.
No es lo mismo que tú le digas Señor a llamarlo mi Señor. Porque cuando tiene un Señor, uno le rinde cuentas al Señor que lo tiene. Porque Pablo decía que era esclavo de Cristo. Porque antes éramos esclavos del pecado y Él vino y pagó el rescate y nos convertimos en propiedad de Él. Por eso yo digo que yo soy de Él. Yo no me mando a mí misma. Yo soy de Él. Y la palabra dice que Él es mío. Y yo lo creo. Porque yo creo que Él pagó por mí. Y yo no le pertenezco a las tinieblas. Nada de lo que pase en mi vida va a pasar sin la voluntad de mi dueño. El mismo enemigo le tendrá que pedir permiso, como lo hizo con Job. Y aún en ese asunto estará el Señor. Esa es la convicción que yo tengo. Que a los hijos de Dios todo les va a ayudar para bien. Que si yo estoy en Él, Él está en mi iglesia, yo no tengo por qué temer. Que habrá cosas y tendremos que padecer persecución, aflicción, pero que Él estará ahí. Cuando dudamos de eso, el enemigo se va a enseñorear. Si tú y yo tenemos un dueño, si lo llamamos a Él Padre, ¿por qué no lo honramos, iglesia? ¿Qué pasaría con un padre que su hijo no lo saludó en todo el día? A mí me ha pasado. A veces no ha hablado conmigo en todo el día hasta que lo vea en la noche y uno extraña cómo no va a llamar a la mamá. ¿No les ha pasado? Así somos con el Señor. Andamos en nuestros propios caminos y nos olvidamos de Él. El Señor quiere que seamos libres, iglesia. Los sacrificios no nos van a salvar. Y nos enseñó que el ayuno que Él quiere no es aguantar hambre. Ciertamente es necesario, porque los alimentos, este alimento natural, la carne también lo pide. Y uno aprende, iglesia, a hacer menguar la carne. La carne no te tiene por qué dar la orden a ti. Uno tiene que administrar su carne, porque así como le dice coma o duerma, así le dice peca. Hay gente que dice, si no almuerzo a las 12, no puede pasar a las 12 y uno me desmayo. La carne te está diciendo a las 12 come. Había una persona con la que ayunaba, yo compartíamos los ayunos y decía, Clara, yo no puedo pasar a la 1, y en serio, ya convulsionaba. Le entrega eso al Señor, el Señor te va a sanar con este ayuno. La carne no te tiene por qué dar órdenes, no se tiene. Nosotros le tenemos que dar la orden a la carne, no la carne. Cuando la carne sujeta al hombre, no se trata de la comida, porque así mismo, por ejemplo, cuando dormir, pero voy a leer la Biblia, dormir, así tengo que dormir. La carne nos manda a dormir. Pero yo digo, no, me voy a sentar, la carne no me puede dominar a mí. Y una persona que aprende a dominar la carne, los deseos de la carne, es una persona que será libre. Porque lo mismo, más pequeñez, la gente se enfoca. A veces una vez, bueno, varias veces, vamos a ayunar y me tomé un café. Ya, pues te lo tomas, pues ya sigue el ayuno. Pero lo que es pecado, tomarse el café lo hizo no con conciencia. Sigue ayunando y sujeta tu carne a las horas de la carne. Sujeta y dice, haz el ayuno, no mientas. Pero hay gente que aguanta hambre todo el día, pero miente. Aguanta hambre todo el día, pero murmura. Aguanta hambre todo el día y corre sus propios caminos que está ayunando. Ayunar es ayunar a nuestra voluntad. Dice, cuando ustedes ayunaron para mí en este tiempo. Cuando ayunamos para el Señor, es para querer hacer la voluntad de Él, es para menguar nuestra voluntad, para hacer la del Padre. Porque la carne nos llevará a hacer nuestra propia voluntad. Hay gente aquí que ni ayuna, ni con los sacrificios, ni en el espíritu. Porque la carne les ordena dormir, porque se quedan dormidos. Porque dicen, no voy a levantar ahora, y se levantan, pero se quedan dormidos aquí en el piso. Yo le he dicho a la gente, pues no se postre. Si se queda dormido postrado, que el Señor lo escucha orando de pie. Pues es que me siento y me duermo. Pues párese, eso es una batalla espiritual entre tu carne, la que usa el enemigo para desobedecer al Señor. Pero no, porque la carne le dice, quédate ahí. La carne le da la orden. Ay, iglesia, ¿ustedes creen que yo no batalé con la carne? A las 3 de la mañana, la carne, otros 15 minutos.
alarma, 15 minutos más. Carmen, la alarma, no, la alarma era la de las 8, porque la otra ni la escuché. Pues es una persona que va a hacer sacrificio siempre y no crece espiritualmente. Porque para crecer espiritualmente tenemos que menguar en la carne, en los deseos engañosos de la carne. Hay gente que está a las cosas del Señor y las cosas de la carne, las añadiduras, prefieren ir a cumplir a los hombres que a Dios. Carne. Es que si esa invitación tiene que ser hasta ahora, tiene que ser hasta ahora. Los que me invitan saben que tiene que ser después de las 9. Si me quieren invitar. O a las 9 cierran los negocios. No. Pero la carne te dice primero yo. Ahora miremos el resultado final de los que corren apresuradamente a hacer las obras de la carne. Iglesia, esto no se trata de hacerlo por imposición. Uno aprende que solo beneficia a uno. ¿Por qué? Porque uno no resbala tanto. Los que resbalan son los poderes en la carne. Porque la carne, nuestros propios caminos son los que nos hacen resbalar. A ti no te metes zancadilla tu esposo ni tu esposa. A ti no te metes zancadilla nuestros hijos. Es nuestra carne. Es lo que hay en nosotros. No es culpa de las otras personas. Lo que hay allá mueve lo que hay acá. Es nuestra carne. Isaías 59. Entonces vemos un pueblo que iba, ¿cierto? Escuchaba la palabra todos los días. Pero mira lo que dice en el Isaías 59. Confesión del pecado de Israel. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. El Señor todavía salva, iglesia. ¿Quién va a querer salvación si no cree que está perdido? La gente cree que salva por obras, eso no pasa. Porque no reciben a Cristo. Todo el que recibe a Cristo es porque reconoció su pecado. ¿Quién va a recibir al que perdona los pecados si no se siente pecado? ¿Quién va a recibir a Cristo el que nos reconcilia si cree que está bien con el Señor? Pero bien lejos. Porque nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. ¿Quién va a recibir a Cristo, iglesia? Si cree que no está enfermo. A mí no me duele ni una muela, hermana. Enfermos por el pecado, enfermos de la mente. Escrito está en Isaías capítulo 1. De los pies a la cabeza el hombre está enfermo. Y a veces tienen que salir cosas naturales para mostrar que sí estamos enfermos por Él. Y que Él es el único que nos puede sanar. Todavía no se ha cortado la mano y Él nos está hablando en esta noche. Cada vez que ustedes y yo venimos acá, en la misericordia de Dios hablando. Aquellos que no. Pero hermana, ¿por qué siempre hablan lo mismo? Tal vez si tú y yo ya nos arrepentimos, gloria al Señor. Pero es que la predicación es para salvación, iglesia. Porque si llevas 40, 50, un año, un mes en el Evangelio, hoy el Señor tiene misericordia contigo si no te has arrepentido. Pero la misericordia, iglesia, no es para despreciarla, es para abrazarla. Recordemos que dice la palabra que tientan al Señor una y otra vez. Y escrito está que no entraron al reposo del Señor. Nunca hallaron la paz, porque el enemigo sabía qué hacer para quitarle la paz. Nunca entraron al reposo que es Cristo. Escrito está en Hebreos. Cristo es el reposo. Y la paz que Él da, porque hoy un día están contentos y al otro día están que no quieren vivir. Pero cuando tú estás en Cristo, tu paz no depende de las circunstancias, sino del gozo de la salvación que nos ha dado. Que no importa lo que pase, tú estás bien en Él. Pero es que la paz de uno depende de otra persona duro. Satanás te va a enseñorear una y otra vez. Depende de tu jefe, depende de nuestra familia. ¿De quién depende tu paz? Porque la paz que Él nos dejó, dijo, mi paz os dejo, mi paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no les doy la paz que les da el mundo. Y te digo, las personas son parte
del sistema del mundo. La paz que nos dio Él, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue castigado, lo que nosotros merecíamos para que tuviéramos paz. No juguemos con una salvación tan grande. Pero vuestras iniquidades, ¿qué cosa? Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué hace división entre Dios y los hombres? La iniquidad, nuestra iniquidad. Antes de que conociéramos de Cristo, aquellos que ya lo aceptaron, porque este evangelio no se predica solo para los que lo aceptaron, sino los que no lo han aceptado. Porque a veces se habla como si todos ya hubieran entrado en la iglesia. Si el Señor permite predicar hoy es para aquellos que no han entrado, para que entren. Y para que los que hemos entrado permanezcamos firmes en Él, para no olvidar lo que el Señor ha hecho. Porque esta predicación no podemos ser egoístas. Hay quienes no han entrado al reposo del Señor. Hay una predicación nueva, el Señor me mandó a predicar para salvación. Y si todos son salvos, ¿para qué le va a interesar? Nosotros somos salvos, iglesia, que permanezca hasta el fin. Esta palabra es para permanecer inolvidable. Entonces dice la bendita palabra, las iniquidades generan división entre nosotros y Dios. ¿Y a qué vino el Señor Jesucristo sino para reconciliarnos, acercarnos al Padre? Nadie tiene acceso ante el trono de gracia si no es por Cristo. Y hay quienes quieren entrar por sus propias obras, hay quienes quieren entrar por sus propios sacrificios, hay quienes creen que viniendo odiando al Señor los va a oír. Él dice, ve, imagínense que dice, si alguien trae una ofrenda, deja la ofrenda y vaya, póngase primero a cuentas con su hermano, no se presenten así. Así lo dice. Ay, no diga eso, hermana, porque no preguntar, porque la mayoría no está a cuentas. Iglesia, el Señor quiere salvación de las almas. Dice, primero ponte a cuentas. Si no estamos a cuentas con nuestro hermano, ¿qué perdón le vamos a pedir al Señor? ¿Qué perdón? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La palabra de Dios lo dice. El Señor Jesucristo nos reconcilia con el Padre. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Nuestro qué? Pero cuando un pecador se arrepiente y clama al Señor, el Señor responde, porque a eso dio su vida. Pero mientras que se esté practicando el pecado deliberadamente, iglesia, y peor aún, como dicen las Escrituras en Hebreos, el que peca deliberadamente, ¿qué otro sacrificio hay por esta persona? Que habiendo conocido a Cristo, habiendo conocido la verdad, pecan deliberadamente y pisotean la sangre del Cordero y le hacen afrenta al Espíritu Santo. Porque una cosa es el tiempo de ignorancia y otra cosa es nosotros jugar con la salvación que el Señor nos ha dado. Son dos cosas totalmente diferentes. La palabra de Dios lo dice. ¿Qué le espera a esta persona? ¿Qué otro sacrificio? ¿Quieres que vuelva a venir Jesucristo y vuelva a morir hoy, mañana, pasado mañana, el próximo año por el mismo pecado? Porque no lo queremos remitir ni entregar porque nos puede más el orgullo, la soberbia, la altivez. El Señor Jesucristo murió una sola vez. Escrito está, una sola vez. Y si hoy reciben el mensaje es para que hoy se pongan a cuentas. Hoy es el día de salvación. Pero iglesia, no presentando el sacrificio como el pueblo de Israel cada año, creyendo que el sacerdote, la oración y el otro día, ya no vienen cada año, sino todos los días con el mismo pecado. Está viciado en el pecado. ¿Está qué? Viciado. La palabra de Dios dice que el viejo hombre está viciado en el pecado. O sea que si el pecado está enseñoreado y están viciados en ese pecado, ¿están viviendo en la nueva vida o en la antigua vida? En la antigua vida, dice la palabra de Dios, es necesario hacerlo. Escrito está, iglesia. Esta es la luz que tiene que alumbrar a su iglesia. Que no se miren un engaño, porque es mejor para la iglesia que les hable aquí de las promesas. Las promesas son para los hijos de obediencia. Las promesas no son para los desobedientes. Esas promesas están para los herederos, que son coherederos juntamente con Cristo. Para ellos son las promesas.
manipularlos como iglesia, le diríamos todas las promesas y ustedes serían motivados, pero esclavos todavía. Y el Señor dice que como atalaya tenemos que decir la verdad, porque si no la sangre de ustedes será demandada sobre nosotros. Pero si habiendo predicado la verdad, no se arrepintiesen, ellos recibirán el castigo, pero la sangre de ellos no caerá sobre ti. O sea que el predicar es una responsabilidad, porque cuando uno predica, uno tiene que decidir si agrada al hombre o agrada a Dios. Y si yo decido agradarlos a ustedes, no solamente recae sobre mí mi culpa, sino la sangre de ustedes. Y esto es una responsabilidad para los que quieren y aman predicar. El Señor no levanta a los que quieren predicar. Yo nunca quise predicar. Jeremías no quiso predicar. Él le dijo, yo soy como niño, yo no sé hablar. No digas que no. A todo lo que yo te diga, a donde te envíe, lo harás. ¿Qué dijo Isaías? Yo si en mi mundo de labios he visto al Señor. Ninguno quería predicar. El Señor levanta a quien le obedezca, porque sabe que esto es de obediencia, porque eso de salvación de almas, no de agrado ni un club social, son nombres escritos en el libro de la vida. Entonces a veces se negocia la viña por dinero, para que la gente no se vaya, para que la gente no deje de congregarse en ese lugar. La gente cree que uno los llama por dinero. La gente cree que uno los llama, no iglesia. El llamado no lo hacemos nosotros, lo hace el Señor y es para la salvación de tu alma. Porque ustedes saben que aquí no hay interés por el dinero. Y que aquellos que aman la obra, con los que aman la obra se ha sostenido. Porque no lo sostienen los hombres, sino el Señor. Porque es mejor levantar un pueblo que ame a Dios y que lo honre por amor, a que lo honre por imposición. El Señor no necesita nuestro dinero, nosotros necesitamos obedecerle a Dios. Entonces, iglesia, el llamado que el Señor está haciendo no es porque le convenga al pastor ni al líder. Te conviene a ti y a mí escuchar la voz de Dios hoy, iglesia, y obedecerle. Esto es lo que nos conviene a nosotros. A nadie más le conviene, sino a ti y a mí. ¿Qué beneficio hay entre decir la verdad? Mi salvación y la de ustedes. ¿Qué más queremos si le costó la vida al Señor? Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que el pecado hace que no escuchemos, ¿cierto? Para poder el Señor tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, vuestra lengua. No hay quien clame por justicia. Mire, ya ni la iglesia. Cuando el Señor hablaba en otros tiempos, el que estaba en caminos torcidos caía de rodillas y se ponía a cuentas de inmediato. Ahora no, es como si no le estuvieran hablando. Cuando uno sabe, iglesia, y reconoce esta verdad, a mí me daría temor salir de aquí así. Tú y yo no sabemos nada. De inmediato la gente caía de rodillas, no ante los ministros, caía de rodillas pidiéndole perdón al Señor. Pero se ha vuelto tan insensible el pueblo de Dios que parece que les estuvieran hablando a otras personas. Pero esto no va a cambiar que el Señor hable. Porque el Señor dice que para ser tomado por justo, Él tiene que hablarle a los que se van a convertir y a los que no. Porque Él dice, desde el principio mi Señor Jesús sabía quién habría de qué y quién no. Entonces dice la palabra de Dios, aquí es donde vamos. No hay quien clame por justicia ni quien juzgue por la verdad. ¿Confían en qué? ¿En qué confían? Y hablan vanidades. ¿Es verdad o no es verdad? La iglesia habla más de vanidad que de Cristo. Hablan vanidades. Ese es el tema del día. Dice, hablan más de eso que de justicia. Dice, confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Y aquí es donde el Señor va a llevar a lo que nos va a hablar profundamente. Incuban huevos de astíes y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretare, saldrán víboras.
¿Qué quiere decir eso? Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que el Señor denuncia a través de Elías? El pecado y la iniquidad son dos cosas totalmente diferentes. El pecado y la iniquidad son diferentes. La iniquidad es de ahí donde brota la maldad, y el pecado es la desobediencia que el hombre hace. O sea, peca deliberadamente. Pero lo que es iniquidad es lo que está arraigado en el hombre, de donde brota y sale tanta maldad. Él habla de dos cosas, iniquidad y pecado. La iniquidad y el pecado no es lo mismo. La iniquidad y el pecado no son lo mismo. Entonces dice que incuban huevos de aspides. ¿Qué es eso, iglesia? El Señor está denunciando que no está escuchando a su pueblo, que se está congregando, que está ayunando, que no deja de oír la palabra, pero denuncia que está en iniquidad y está en pecado. ¿Estamos entendiendo? Y que eso hace que el Señor no escuche las oraciones. Pero escrito está en Jeremías que si clamamos a Él va a responder. Pero para clamarle a Él hay que ir a la cruz del Calvario. Nadie tiene acceso si no es por medio de Jesucristo. El Señor tiene abundante gracia donde abunda el pecado. No sé cuál es tu iniquidad, no sé cuál es el pecado, iglesia, pero la palabra de Dios dice que si hemos cometido pecado, allí donde abunda el pecado, abunda la gracia del Señor. Hay quienes no quieren remitir el pecado. Escucha, ¿cuál es el pecado que el Señor está denunciando? Que incuban huevos de aspides. ¿Qué es eso? ¿Qué es el aspid? Es una serpiente venenosa. Antes decíamos que era la lengua, no. El aspid es una serpiente venenosa, mortal. E incubar la mente, son esos huevos que coloca el enemigo, son los pensamientos. Escucha, iglesia, porque el Señor va a derribar fortalezas por el poder de esa palabra. Y tú decides si sigues incubando, porque el Señor dice que eso trae consecuencias. Que antes de que el enemigo ataque, ay, me vino este ataque, primero estuvo aquí. Y que lo que hace el enemigo es, esto quiero que prestemos atención, incubar estos huevos de aspides. La mente es el vientre. Es igual que como pasa con la palabra de Dios. La palabra entra aquí, ¿cierto? Aquí, esta palabra tiene que entrar a nuestra mente porque Él renueva el espíritu de nuestra mente. Lo que el Señor nos va a hablar en esta noche está derribando lo que está incubado en la mente. Aquí en la mente es el vientre, ¿cierto? Entonces el enemigo manda estos dardos que el Señor decía, los dardos que manda son imágenes, son palabras que te han lanzado, te han dicho, o es lo que el enemigo te susurra. Entonces Él te abre el punto y algunas veces te han asustado de lo que llega a la mente. Esto es lo que hace, porque Él sabe que es ahí es donde como en el vientre de la mujer, ahí es donde llega la semilla, la esperma. Entonces esos pensamientos es esa esperma que llega ahí, esa semilla que llega ahí. Entonces cuando tú empiezas a pensar tanto en eso, empiezan a formarse los huevos de aspides. Y estos huevos de aspides tienen que ser incubados para que salga una serpiente, lo dice. ¿Y cómo se incuban? Cuando piensan tanto en eso. Y el enemigo va a tratar de alimentar y alimentar. Y el Señor dice en su bendita palabra, en 2 de Corintios, cómo derribar. Antes de que sea un huevo, primero tú le diste entrada. Primero coincidiste con Él. Santiago dice que Él hace esto conforme a la concupiscencia que todavía hay. Cuando hay orgullo y soberbia y altivez, iglesia, lo que va a hacer el enemigo es que te lancen algo para que pienses todo el día en lo que te dijeron. Y hay quienes incuban esto un día, 2 días, 3 días, hasta quedar usted pecado, como dice Santiago. Esto mismo pasa con la bendita palabra. Si nosotros meditáramos en la palabra como meditamos en las palabras que nos dicen, si nosotros meditáramos en la palabra, iglesia, como meditamos en las imágenes que vimos, si nosotros meditáramos en la palabra con lo que susurra el enemigo, lo que nos dice el Espíritu Santo, nuestra mente sería la mente de Cristo.
Pero el enemigo va a tentar, porque la tentación viene conforme a la concupiscencia que hay aquí. ¿Recuerdan a David? Lo que lanzó el enemigo antes dice que era en el terrado donde él estaba, ¿cierto? En un tiempo de ocio, en su mente. Entonces el enemigo, antes de mandar a ver a Betsabé, él estaba mandando pensamientos de la lascivia. ¿Ustedes creen que una persona antes de ver la pornografía, primero el enemigo no trató con su mente? Una persona antes de ser infiel, el enemigo lo trató primero con su mente. Una persona antes de consumir, antes de tomar licor, antes de consumir drogas, primero no lo deseó en su mente, porque primero él mandó esos pensamientos. Y incubar, porque como decía el Señor ayer, y si ya busqué que Martín Lutero sí lo dijo, no podemos evitar que los pájaros revoloteen, porque a mí no me gusta decir lo que no sé, lo que otro ha dicho. A mí me gusta hablar de lo que el Señor dice o lo que yo veo. No está mal dejar que los pájaros revoloteen en tu mente, porque van a venir esos pensamientos. Lo que está mal es que hagan nido. En la serpiente ha tenido en la mente de los hijos de Dios. Y piensan todo el día, y aparte de pensar, la cantaleta también. Escuchen estos pecados. Mira lo que dice. Incuban huevos de aspides y tejen telarañas. ¿Qué hace una telaraña? Atrapada. Quedó cautivo. Esos pensamientos te atrapan, iglesia, y quedas cautivo. Ustedes no han visto una telaraña, es frágil, porque el Señor dice que todo lo que uno imagina viene la palabra y todo lo derriba, porque la palabra tiene el poder si meditaran en la palabra de Dios. Pero cuando el enemigo está haciendo esto, lo que hacen es que ponerse a pensar. Cuando la palabra de Dios dice que los pensamientos de nosotros son malos y son perversos, deberíamos entrar a meditar en la palabra. Y venimos y nos resistimos a la palabra, la que derriba esas telarañas. ¿Ustedes han visto una mosca cuando la atrapa una araña? La atrapan esta telaraña tan frágil. Esta telaraña se va a caer. Pero la palabra tiene el poder de derribar. Porque Job dice, en Job habla de eso y dice: incuban huevos de aspides y tejen telas de telarañas, el que comiera de sus huevos, escucha, morirá. El que comiera de sus huevos morirá. ¿Qué va a pasar con el que coma de los huevos? Morirá. Ya dejar que incuben ya su pecado. ¿Recuerda? Un pensamiento, un sentimiento, una acción. Cuando se vuelve una acción, ahí es cuando ya salió de ese huevo la serpiente. La semilla la sembró. Y aran y abonan esos pensamientos y se vuelven huevos. Dice que esos huevos sacan serpientes. Y dice el Señor que esa es la causa de que hacen maldad. Están en la casa. Porque el enemigo sabe dónde atacar. Porque él sabe que si nosotros permitimos que esta palabra renueve nuestra mente, se le acabó el reinado. Porque una mente gobierna el cuerpo. Porque una persona enferma de la mente, iglesia, se enferma el cuerpo. Mira lo que dice: sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán, de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de ¿qué? ¿Sí ven? Lo que da luz, que es iniquidad. Mira, iglesia, el Señor ya no quiere más sacrificios. El Señor no quiere sacrificios. Él no quiere una iglesia que se emocione por milagros nada más. Una iglesia que se emocione cuando oran por ustedes y cambia la situación, mientras que su mente sigue incubando huevos de espinas. Porque esa es la consecuencia, y la iniquidad trae consecuencias a tu vida, a tu familia, a tus hijos, iglesia. Y la única manera es que por medio de Jesucristo seamos libres y tener la mente de Cristo. Él dice, la bendita palabra de Dios dice, iglesia, que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir esas fortalezas. Y por eso le ruego al Señor que esta palabra la reciban aquellos que dejan incubar huevos de serpiente. Esos pensamientos que le manda el maligno, que hoy aman y mañana odian. Eso no es normal, iglesia. Que hoy están dispuestos a hacer una casa del aire, al otro día
día contentos y el otro día venimos que ya no queremos vivir, porque el enemigo ha maquinado, porque el enemigo ha mandado la semilla, dice la palabra de Dios, que esto es similar a la trigo y la cizaña. Dice que cuando dormían, porque esto tiene que ver con el descuido, iglesia, porque si meditáramos en la palabra, el enemigo no tendría entrada, porque la palabra de Dios es el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Pero no meditan en la palabra, son ociosos, iglesia. Y esa es la razón por la que el enemigo siembra cizaña. Y dice que le preguntaron, Señor, tú sembraste buena semilla. Esta palabra es buena, iglesia. Esta palabra es santa y es poderosa. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué se descuidan? ¿Por qué empiezan a caminar en sus propios caminos? ¿Quién sembró la cizaña? Satanás es el que siembra la cizaña. Ustedes creen que Satanás, a veces creemos que es que el reaccionar y se vive una situación es Satanás el trabaja en la mente de los que se congregan. Escrito está, iglesia. El pecado fue ese. No me digan que viene un pensamiento de Dios que le dice que no se congregue. Están haciendo incubar nuevos despides. ¿El resultado cuál va a ser? No me digan que el Espíritu Santo les dijo que no oraran tanto. No me digan que el Espíritu Santo dice, no vaya cada día. Ese no es el Espíritu, es la voz de la serpiente que está incubando sus huevos. Eso es lo que dice la palabra. Porque escuchan mal la voz del enemigo. Y peor aún, hay personas que se apoyan en lo que le diga al otro. Deberíamos tú y yo estar ahí siendo guiados por el Espíritu y discernir que viene del bien, que viene del mal, que viene de Dios y que viene de Satanás, porque Pedro le dijo al Señor que no fuera, porque el enemigo tomó su mente. Pero mi Señor nos enseñó a reprender a todo lo que quiera hacer estorbo en el caminar espiritual, porque nos van a hablar gente cercana, aún hermanos de la iglesia, aún los pastores, aún los líderes. Iglesia, Pedro habló y le dijo, de ninguna manera esto te acontezca. El Señor quiere que nos ejercitemos en esta palabra para discernir. No le digan al Señor que ustedes le entregaron, porque he escuchado esto, yo le entrego esto al Señor. ¿Qué le entregaste? Si está saliendo el fruto de lo que sembró el enemigo. Se nota. Tú y yo no vamos a sembrar un palo de mango y sale una uva. Se nota que es falso. Es falso. Y el Señor está diciendo, ¿dónde está trabajando el enemigo? Él nos está diciendo, iglesia, que esos pensamientos se incuban en la mente. Y mira lo que dice. Dice, sus telas no servirán para 7. Sus pies pueden hacer el mal y se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de qué? O sea que a veces creemos que la iniquidad son esos. Los pensamientos del Señor también están hablando. Pensamientos. Iglesia, ¿cómo son nuestros pensamientos? ¿De mal o de bien? ¿Corremos apresurados a vengarnos de lo que nos hicieron? Porque el Señor me hablaba y me decía que una de las cosas que el enemigo aprovecha, escucha, es cuando nos ofenden. No hay nada más terrible que te lancen una palabra que no te gusta. Cuando te critican o te ofenden, ahí empezó el enemigo. Y entonces empiezan a maquinar lo que te dijeron o lo que quisieron. Y maquinas. ¿Quién fue? ¿El jefe? ¿Quién fue? ¿El vecino? ¿Quién fue? ¿En la iglesia? ¿Quién fue? Esa es una de las razones. Y corres apresurado a hacer el mal porque no ves la manera de cómo responder igual o peor que lo que hicieron. Eso es iniquidad. Porque eso salió del corazón. La maldad. No es mejor resistir el agravio, como dice el Señor. No es mejor recibir el agravio, iglesia. No es mejor parecernos a Cristo. Porque uno culpa a la persona que lo dañó, pero uno tiene que tener en cuenta que salió de uno también. ¿Maldad? Y el Señor nos está haciendo, iglesia, identificar esto. Para que cortemos, porque Él dice, para eso les entregué las almas. Segunda de Corintios. Que la lucha, la batalla de ustedes es espiritual.
sí meditaran en la palabra, iglesia. Cuando uno lo ofende, miren, esta semana nos pasó algo. Y la ofensa fue para 2 personas, incluyéndome a mí. Y uno dice, ay, no contesté nada. Dijeron esto, pero yo pensé, no contesté nada, pero lo pensaste. Inmediatamente cuando hubo fue como una ofensa, no fue una ofensa, fue algo que molestó. Ya se lo había dicho a la persona y me molestó. Entonces, bueno, yo se dio enojo con lo que está aquí. O sea, yo de una corrí acá, porque yo no lo puedo hablar, pero lo pienso. Entonces lo pienso en la mañana, lo pienso en la tarde, yo mismo, el Señor me enseñó, corta, te ofendió, corta, porque si no estás en Cuba tu pobre espíritu. O sea que a veces decimos, Señor, guarda la puerta de mis labios, que mi puerta de mis labios, el Señor dice, guarda también el corazón. Las 2 cosas hay que guardar. Porque si no pienso y cada vez que va la persona que voy a querer venganza, ¿cómo le contesto? Yo también le voy a decir, ¿cierto? Hay que cortar con eso que manda el enemigo, de entrada. ¿Quieren derribar las fortalezas? Ahí está. ¿Ustedes creen que esto es un juego? Yo les digo que esto es efectivo. ¿Ustedes saben cuánta gente le ofende a uno por predicar el evangelio? ¿Usted sabe cuánta gente que uno les ha servido han pagado mal? ¿Ustedes saben cómo uno tiene que llevar esto? Todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Porque al Señor no se le sirve mal. Uno no puede servirle cargado al Señor. Aquí no, iglesia. Eso es terrible. Cuando alguien me ha ofendido, yo lo primero que corro es al Señor a entregar. Yo no me quedo con nada. Porque sé que todo lo que yo guarde aquí me va a bajar al corazón. Y Él dice, guarda, porque ahí emana Él. ¿Cómo quiero ser usada por Él si mi corazón está contaminado? Los que me conocen saben que es verdad. Yo corro de inmediato al Señor. Digo, Señor, estoy sintiendo esto, yo me lo remito. Porque eso es lo que quiere generar, es que yo guarde voz de espíritu. Y que cuando la persona venga y me pida oración, yo le diga que no. Pues para el Señor probarme, cuando uno se da cuenta que han murmurado, inmediatamente toca la puerta, puede orar por mí. Porque el Señor prueba nuestro corazón. Delante de Dios estoy así. Y he tenido que orar amando. Ahora, ¿puedes hacer esto con tu pareja? ¿Puedes hacer esto con tus hijos? Porque creemos que podemos venir al Señor y presentarnos como ese pueblo. Que le dice, Señor, ¿y por qué pasa esto? Usted no nos está escuchando, Señor. ¿Y qué está diciendo? Su iniquidad, su maldad es la que trae esa consecuencia. Es su pecado que está trayendo la consecuencia. Es la iniquidad la que heredan los hijos. Y en Cristo Jesús ya los hijos no heredan la entera. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasan. Pero ¿qué pasa cuando practicamos las cosas viejas? Es la iniquidad la que heredan de generación en generación hasta la 4ª generación la heredan. Y nosotros decimos, Señor, ¿por qué está pasando esto? Estoy mostrando que hay iniquidad, hay maldad en el corazón y yo soy el que circuncido el corazón. Pero prefieren guardar y quieren vivir una apariencia cuando venimos aquí para ponernos a cuenta sin remitir, iglesia. Pero prefieren salir de aquí tentando a Dios. Escrito está lo que te estoy hablando, iglesia. Es la iniquidad la que heredan los hijos. Es la iniquidad que heredamos de nuestros padres y es lo que cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que en Cristo ya la iniquidad no se puede enseñorear de nosotros, pero cuando estamos en Él. Pero si los padres siguen en iniquidad, ¿qué esperamos para nuestros hijos? Por eso la iniquidad, tenemos que Él fue traspasado, herido por nuestras rebeliones, por la iniquidad, iglesia. Pero la gente prefiere vivir una apariencia como el pueblo. Y el Señor dijo, es que ustedes están dejando que se incuben esos huevos en su mente para que salga maldad. La semilla de Satanás es que maldad. Si era incubado aquí en la mente, ¿qué fruto va a salir? Dice, serpientes salen de ese huevo. ¿Qué esperas que salga? Maldad. Corren apresurados a hacer el mal.
Nosotros hemos confundido la maldad porque creemos que la maldad es asesinar. La maldad es matar, no, iglesia. Aquí habla de pensamientos cívicos, de maldad. Y Él nos vino a ser libres. Tal vez tú renuncies a la libertad, pero hay una iniquidad que le dan los hijos. Si no, iglesia, dejamos que el Señor Jesucristo nos lave, nos santifique, nos purifique. Porque dice en la palabra de Dios que los hijos heredan la entera, las consecuencias, pero en Cristo no. Y para eso hay que someterse a Dios, para resistir al diablo, para que lucha. Pero no se someten a Dios, se someten al enemigo una y otra vez. Y uno ve las mismas escenas una y otra vez, la misma escena. Están resistiendo a Dios y dice la palabra de Dios que el que resiste al Espíritu, el Señor lo resiste. Santiago lo dice. Iglesia, yo leo esto y a mí me da temor de Dios. ¿Cómo yo voy a ver a mi hijo a los ojos? Cuando hay consecuencias, iglesia, sabiendo que es mi rebelión la que yo conociendo no le entrego al Señor. Y luego le decimos al Señor, sálvanos, Señor. Y hay salvación para todo el que va a Él. Pero si se arrepiente, genuina y verdaderamente. Porque la Biblia habla de un falso arrepentimiento. En Oseas capítulo 6 lo dice. El falso arrepentimiento del pueblo. Van y pecan y vuelven. Van y pecan y vuelven. Y leemos, el Señor vendrá, curará, nos resucitará. Porque escrito está. La palabra de Dios dice que a través del verdadero arrepentimiento, mediante el lavamiento de la sangre del Cordero, lavándonos de esas iniquidades, de ese pecado, de esa inmundicia que ciertamente hay en el corazón del hombre. Porque Isaías dice que el hombre está enfermo de los pies a la cabeza y que solamente Cristo Jesús nos puede lavar, iglesia, porque si hay abundancia de pecado y abundancia de perdón, de gracia, pero prefieren seguir cargando el pecado y siendo esclavos del pecado, cuando el Señor nos está llamando a libertad. Escucha, iglesia, cómo verán nuestros hijos a los ojos. Saber que la rebelión que heredaron de nosotros. Que decimos que damos todo por ellos, que salimos a trabajar por ellos, que damos la vida por ellos, iglesia. Realmente el que dio la vida es Cristo, tú y yo no, iglesia, porque si supiéramos la consecuencia del pecado, correríamos a la cruz. Porque el hombre ama pecar hasta que conocemos el amor de Dios, Cristo, que envió a su Hijo para libertarnos de la esclavitud del pecado. Y que es necesario nacer de nuevo porque el viejo hombre ama pecar. Que el Señor vino a renovar el espíritu de nuestra mente. La palabra tiene el poder de hacerlo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente porque haya trabajado el enemigo. Hay personas que están sentadas ahí y piensan maldad. Mira lo que dice la palabra. Espíritu Santo. ¿Qué son esos huevos de espíritu? El enemigo, cuando tú estás, y esto pasa mucho cuando hay ociosidad, una persona que permanece, iglesia, resiste al diablo, que permanece en esta palabra, como lo hizo Jesús. Porque tú y yo no lo podemos resistir, es el Espíritu Santo. Si caminamos en el Espíritu, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Satanás es el que tienta a Dios. Y dice que Jesús lo resistió por el Espíritu. La verdad y la razón por la cual vienen estos pensamientos es porque se está caminando en la carne. Estás diciendo que eres espiritual porque te congregas. Estás diciendo que eres espiritual, iglesia, porque te postras. Estás diciendo que somos espirituales porque ayunamos. El que es del Espíritu piensa y habla en las cosas del Espíritu. El que es de la carne piensa y habla de las cosas de la carne. Por eso cuando la carne le habla, reacciona carne. Porque no velan ni oran. Porque están fundamentados y apoyados en que les den una prédica, pero no tienen una vida, una relación con el Señor. Porque todo el que camina en el Espíritu es el que levanta bandera.
no tú ni yo. La razón es que estás de ocioso. Y mira qué cosa tan tremenda nos enseña hoy el Señor. Pueden venir a los discipulados, pueden venir a los cultos, pueden venir a las intercesiones. Podemos estar como estoy yo, pero si no se está en el Espíritu, somos aquí un laboratorio para el enemigo. Y va a aprovechar cualquier momento para que lo que sembró aquí y está jugándose aquí en cualquier momento salga aquí y se peque. ¿Qué va a salir? Maldad. Ustedes no se han escuchado, bueno, se escuchaban en el viejo hombre, cuando se está enojado las cosas que salen del corazón que hasta uno se asusta, ¿no? Hay gente que le ha deseado la muerte a uno y luego, ¡ay, qué salió! Maldad, iniquidad. Doña Delmira, iniquidad. La tentación es todo lo que nos quiere traer fuera de la voluntad de Dios. ¿Para qué tienta Satanás? Para que no hagamos la voluntad de Dios. ¿Por qué creen que cuando se oye la palabra pero no se recibe ni se obedece, Satanás tienta para que se haga todo lo contrario, como le dijo a Eva? Con que hoy en el culto le dijeron que no pensara cosas malas, pues le mandó un pensamiento y lo recibe. Así opera Satanás. ¿Qué te dijo Dios? El Señor dijo, no quiero que haga iniquidad, y la iniquidad empieza desde aquí. Pero siguen haciendo lo mismo. ¿A quién están obedeciendo? Y ahora vamos a decirnos la verdad. ¿A quién obedecemos? Hay personas que han salido de aquí. ¿Usted por qué lo sabe? Porque lo sé. No me pregunten quién, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Ni cruzando todavía la puerta de su obedecer lo que el Señor dijo. Porque no estuvieron dispuestos a que esta palabra, como en esta noche, nos renovara el espíritu en nuestra mente. Sino que se sentaron como un sacrificio, creyendo que el Señor les va a colocar salvación con 100 congregadas en salva. Falso. Sino el que obedece la palabra de Dios. Pero hermana, yo estoy pidiendo, soy muy espiritual porque vengo lunes, martes, miércoles, jueves y el sábado vengo. No hay nadie, pero también vengo. ¿Cómo estás caminando? ¿Qué frutos está dando? ¿Qué están hablando? ¿Quieres saber si hay maldad o no? Mira cómo reaccionamos cuando nos ofenden. Mire cómo reaccionamos cuando no nos complacen en lo que nosotros queremos. Mira cómo reaccionamos. Otra cosa, que el enemigo en Cuba, eran dos, sino que se me iba a pasar esta, a través de pensamientos de miedo o de temor. Algo de miedo. Miedo a perder el empleo, miedo a que te dejen, miedo a no tener dinero, miedo. Y ahí empiezas a pensar y a pensar y a pensar. Te falta algo y te pone a pensar. No vas a poder, no tienes, no va a alcanzar. Y te empieza hasta que te vuelves una fortaleza. Miedos a las cosas espirituales. Hay personas que empiezan a caminar en el camino. Obviamente el enemigo se levanta, no fue atrás del faraón del pueblo de Israel cuando el Señor los sacó de Egipto, fue atrás de ellos, pero que lo defendió no fue el Señor. Se levanta, viene con sus carros, viene con sus caballos, viene con su ejército, viene a pero el que abre el mar, el que nos hace cruzar es el Señor. Entonces se levantan ciertas situaciones y no quieren volver mi vida a mejorar más. Y vuelven a más. Dime si en el mundo no se nos levantaron cosas una y otra vez. La diferencia es que estamos en el lado victorioso, porque Él fue el que venció el mundo. Amén. Y que Satanás ya está vencido. Pero si nos pasamos al lado perdedor, dice por miedo. Entonces sabemos ya, los pensamientos malos son esas fortalezas de la que habla 2 Corintios capítulo 10 de habla. El Señor nos va a dar las armas. Ya entendimos, tengo más citas bíblicas, iglesia, pero por el tiempo no se las doy. Pero mira lo que dice. Hoy el Señor nos va a dar estas armas. Parte. Toda la palabra es un arma.
aquí está la palabra para declarar. Segunda de Corintios, capítulo 10. Pero es que no dejo de pensar. Mire, la palabra de Dios dice que uno tiene que reprender y eso se corta de inmediato. Y sí es posible, porque yo lo he hecho. Se viene y anima el corazoncito, empieza como así. Pues uno percibe cuando es un mal pensamiento. Uno sabe, iglesia. Y el corazón, entonces yo digo, no, yo corto con esto de inmediato porque me vuelve una fortaleza. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 10. ¿Cuántos estamos siendo edificados? Leámoslo desde el 3, 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Ustedes creen que pelear con la gente es la forma de nosotros pelear? No, eso es para los del mundo. Pelean y le dicen al esposo que no vuelva a la casa. No vuelva. Pelean y el esposo le dice, yo no sé por qué me metí con usted. Pelean y le están dicho a los hijos, yo no sé por qué lo tuve. Una cantidad de barbaridades, iglesia. Nosotros no estamos para pelear con la carne. La pelea de nosotros es espiritual. Donde se mueve carne es una persona carnal, pero donde se mueve el espíritu es una persona espiritual. No me digas que eres espiritual cuando sacas el alma carnal. Nosotros andamos en la carne, es inevitable. Hasta que nosotros partamos, estamos en este estuche. Andamos en la carne. Yo no soy un fantasma. Cristo vino en carne, pero nos enseñó cómo caminar en el Espíritu. Él vino en carne, pero caminó en el Espíritu. Y Él nos enseña que a pesar de que éramos carne, entregamos y crucificamos el hombre carnal para caminar en el Espíritu, como lo hizo Él, por el poder del Espíritu. Entonces dice, porque las armas de nuestra pelea, de nuestra batalla, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿En qué? Aquí los poderosos no somos nosotros, sino en Dios. ¿Qué quiere decir en? En Él. Pero a veces cogemos las armas carnales y condenamos nombrando a Dios. Eso no existe. Lanzamos juicios en el nombre de Dios. Las armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Porque cuando alguien te está ofendiendo, allá hay una fortaleza en esa mente. Entonces, ¿para qué peleas con una persona carnal? Pelea con las espirituales para derribar la fortaleza que hay. Cuando yo empecé a caminar en el Espíritu, porque yo fui tibia mucho tiempo, el Señor me permitía ver que cuando mi esposo me hablaba, en este tratar que tenemos, porque en los hogares hay un trato, yo veía que era el enemigo que le hablaba y le decía que me dijera. Las tinieblas hablan y le dicen, mira esto le va a doler. Entonces yo veía esto y obviamente yo tenía que sujetar mi carne, pero me daba enojo y me daba todo eso. Yo empezaba así como, calla. Y me encerraba en el baño, cuidándome de mí misma. Pero hasta ahí era un ejercicio cuidando mi boca por mi corazón. Pero entonces poco a poco el Señor te ejercita en esta palabra para entenderse. O sea, está usando un megáfono. Eso es lo que está usando. Entonces, cuando yo me encuentro con situaciones así, yo digo, yo me voy a la palabra. No le hago así a mi esposo, ¿no? Porque le decís, ¿por qué me haces? Pero cuando yo empiezo a ver este mover, yo llego y digo, no, aquí se quiere mover algo. Entonces yo corro allá, al árbol. Yo no corro a la novela, ni corro a poner un disco de despecho. Él me enseñó a correr a la palabra, porque ahí me fortalecí. Cuando ya salía me trataba mejor que nunca, porque no es sé. Mi batalla desde que decidí seguir a Cristo es
espiritual, no es carnal. Mi batalla es espiritual. ¿Por qué le pegan con la espada que sacó Pedro al esposo o a la esposa? Le han cortado la oreja, la nariz, hasta la cumbamba, iglesia. Y al otro día le están dando besos. El Señor no quiere que golpeemos y al otro día acariciemos. El Señor quiere que nosotros entendamos y no vengamos con consecuencias. Porque nosotros luego venimos al otro día, perdón, Señor, y perdón, no, iglesia. ¿Por qué venimos con la consecuencia pudiendo correr a Él, iglesia, cuando se está moviendo esto? Porque el orgullo y la altivez no nos dejan. Porque el enemigo va a tentar y va a sacar palabras que van a sacar al mundo que todavía hay en el corazón. Porque cuando ya no hay nada, el enemigo, ¿cómo te va a tentar? A un niño no lo van a tentar con un plato de verduras, a un niño lo tientan con un dulce. Yo le tengo a Nicolás aquí un plato de verduras, o a Mariana, le hago unos dulces, ¿con qué lo tiento? La tentación que el enemigo envía, iglesia, es lo que todavía, la concupiscencia que nos ha entregado. La iniquidad, el pecado, aquel que dice el Señor, te estás presentando una y otra vez, estás ayunando, te estás congregando, estás haciendo todo esto con iniquidad y pecado, ¿por qué no lo remites? Si yo te envié, ¿quién te redimiera de esto? Esto es lo que el Señor nos está hablando con la iglesia. ¿Por qué venimos con la misma iniquidad? ¿Por qué venimos? Esto no es culpa, porque el Señor quita el pecado y quita la culpa. El Señor está hablando a los que lo practican, al que está viciado en hacerlo. ¿Hay vicio o no hay vicio, iglesia? ¿Hay vicio o no hay vicio? Las armas de nuestra milicia no son carnales, iglesia, yo lo creo, Padre, sino poderosas en ti para la destrucción de todas esas fortalezas, como lo estás haciendo en esta noche. Derribando todo argumento y toda altivez que el enemigo está sembrando aquí, para que no vengan a recibir la palabra como tiene que ser. Porque esta altivez y estas fortalezas es en contra del conocimiento de Dios. Porque primero cogen en Cuba, vienen enojados, vienen aburridos de la vida, vienen como vienen, para que se resistan a la palabra. Pero bendita es esta palabra que tiene el poder de derribar todo eso. Cuando sí. Muchos vienen con problemas, peleando, aburridos. El enemigo ha trabajado en sus mentes, iglesia. Nosotros deberíamos preparar nuestra mente y nuestro corazón para recibir esta palabra, para salir llenos de Él. Pero a veces venimos llenos del mundo y de carne, por eso se resiste a la palabra de Dios. Porque el enemigo, ¿qué? Ha incubado huevos de espinas y salen serpientes. ¿Cómo está bien? Comen bien. Que bien, no lo estoy diciendo. No, ¿qué es lo que más piensas en el día? ¿En qué es lo que tanto meditas, iglesia, todo el día? ¿En lo que te dijeron, en lo que te hicieron? Te tengo una gran noticia. El Señor lima el hierro con el hierro y el hombre con el hombre. ¿Para qué? Para que salga a la luz lo que tenemos que entregar, iglesia. Escrito está. Yo le digo al Señor, a mí no me dio el hombre que yo quería, sino el que yo necesitaba, porque fui procesada para la edificación, para lo que el Señor quería. Bendito sea el proceso. Bendito sea el proceso. Fue duro, pero cuando te has entendido sabes cómo pelear. O sea que cambiaron las cosas, ¿no? Cambió mi corazón, entonces la situación es cambió. Qué bueno con los que dicen amén. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando, o sea que mira lo que hay que hacer con estos pensamientos, estos huevos que el enemigo siembra, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, porque nosotros, estos huevos de aspires, es para que nosotros estemos mirando lo que hace el otro, pero no veamos lo que está en nosotros. Estando presos cuando nuestra obediencia sea perfecta. A veces condenamos la pareja y nosotros en desobediencia.
porque el acusador es Satanás. Yo no te estoy acusando. Yo te estoy diciendo que el acusador te quiere tener cautivo y que hay libertad en Cristo Jesús. Iglesia, yo estoy muy agradecida por lo que el Señor nos ha mostrado. Él te va a tentar y dice: bienaventurado el varón que resiste la tentación, porque la tentación viene con pensamientos. Porque dice la palabra de Dios aquí en Santiago que una vez el enemigo manda sus pensamientos. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, porque en medio de la tentación somos probados de ¿qué? La fe. Porque en medio de la tentación Jesús fue tentado. ¿Y qué sacó él? Las almas. ¿Por qué cree que nos presentamos como obreros reprobados? ¿Por qué? Porque en el momento de la tentación caemos. Pero en el momento que te está tentando, la tentación no viene con minifalda, iglesia, ni con la chocolatina. La tentación viene cuando también el enemigo te quiere hacer pecar milagros. Entonces, cuando pasa eso, tú disciernes entre el bien y el mal. Dice que los que son maduros espirituales disciernen: esto no viene de Dios. Dice que ellos disciernen entre el bien y el mal y no son tentados tan fácilmente. O si son tentados, resisten. ¿Por qué? Porque ellos saben que en este momento se someten a Dios, lo resisten para que huyan. Pero los inmaduros espirituales, ¿qué hacen? Esto. Porque ellos van a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Para quiénes son? Cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que en medio de la tentación el Señor les dice: velen y oren para que no caigan en tentación. Entonces viene la tentación, tú has velado, tú has orado, tú estás en el Espíritu es el que lo va a resistir. Cuando el enemigo viene como río, el Espíritu levanta bandera. Porque es por el Espíritu. ¿Por qué no levanta bandera? ¿Por qué levantan la espada y Señor quiere que le cortemos la cabeza? Voy a ir a orar. Ora para que se la fuego y lo consuma, la consuma. Eso es lo que pasa la mayoría de las veces. Porque tal vez no dice que quieres que lo consuma, pero la intención del corazón sí. Y llega y dice la palabra aquí. Sino que cada uno, escucha, cada uno, tú, yo, todos los que estamos aquí, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué quiere hacer Satanás por medio de esos pensamientos? Seducirte. ¿Qué es lo que quiere Satanás cuando te ofende? Seducir a lo que todavía hay en el corazón para que peque. La gente ha calificado la tentación como si fuera que lo tientan con algo que le gusta. Hay gente que le gusta pecar. Si están en la carne, escrito está. Satanás te tienta con lo que te van a decir y con lo que te van a hacer, para que peques. Y dice, entonces, escucha, la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Es un pecado oculto, amén. Después de que ha concebido, ¿recuerdan? Está la concupiscencia acá en el corazón. Satanás manda el pensamiento para concebir. ¿Recuerdan que es el vientre? El pensamiento entra para concebir. Cuando entra el esperma, la semilla que entra, ¿a dónde entra el vientre? ¿Para qué? Concebir. Si de esa semilla no se puede concebir. Entonces dice, una vez concebido, da a luz el pecado. ¿Qué da a luz? Incuba estos huevos, estos pensamientos que se vuelven fortalezas y da a luz el pecado. ¿Estamos entendiendo? Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte espiritual. Por eso hay personas que no avanzan espiritualmente. Escuchen. Muerte. Y el pecado lleva a muerte física también, ¿no? Amados hermanos míos, no erremos, dice el Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no tiene mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Por qué nacemos? Por la palabra de verdad. Para que seamos primicia de sus criaturas. Entonces, a los que apuntan les doy esta. Las armas espirituales, según la de Corintios, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Amén. La otra está en Filipenses, capítulo 4, del 7 al 8, dice: en todo lo bueno pensar. En todo lo bueno pensar. Vea, cuando esto se presenta, ustedes llegan y empiezan con Filipenses, capítulo 4, del 7 al 8.
ustedes empiezan, el enemigo con esos datos, con esos pensamientos, y ustedes llegan y dicen, así nomás, sí, así, declare la palabra. Cuando yo he tenido ataques espirituales, digo, fiel es el que me llamó, fiel es el que hizo la promesa. Y él diga, fiel es el que me llamó y fiel es el que hizo la promesa. Resisten, con la palabra se puede resistir. Por eso tan cortico, no, creyendo lo que estoy declarando. Yo lo creo. Mira lo que dice. Mira, esta es un arma. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4, 7 y 8, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Qué guarda? Y los pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué cosa? La paz de Dios. Cristo nos dio esa paz. Si tú estás en Cristo, tienes la paz, que a ti nadie te la viene a robar. Porque te roban la paz, te falta la paz de Dios. Porque tu paz depende de la otra persona. Hay gente que no, me habló ya, una ambulancia. Y yo era así, por todos lados. Por todos lados. Y me dormía también. Por todo. Hasta que llega la paz de Cristo. Esa paz no te la quita nadie. Entonces, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En qué tenemos que pensar? En lo bueno, iglesia. ¿Para qué pensamos en esos malos pensamientos? Vea un arma poderosa aquí. Apenas llegué de esos voy, todo lo bueno, salvación, todo lo bueno, tu amor, ¿qué más? Todo lo bueno. Empiezo a pensar en él, en lo bueno. Pero empieza uno, me dijo, pero yo lo voy a decir porque soy de Cristo, yo le decía, guardo la portabilidad, ¿no? Y estás pensando de la misma manera. Señor, yo te entrego esta humillación, Señor. Te entrego, Señor, porque no se ha convertido toda. No, iglesia, en todo lo bueno pensemos. Otra arma, son 3 nomás que les voy a dar hoy. 1 Corintios 2:16. Si quieres las dos, si no, yo sí. Yo te agradezco por las armas que me has entregado. Mira lo que dice. Cuando vengan esos pensamientos, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién me instruirá? Mas yo tengo la mente de Cristo. Ay, yo estoy más emocionada. Yo tengo la mente de Cristo. Dígale al enemigo, yo tengo la mente de Cristo porque Él está renovando mi mente con la palabra de Dios. Porque yo ya no soy igual antes. Porque antes me sacabas de casillas, me hacías llorar. Pero ahora sé que la paz que Cristo me dio la ganó en la cruz del Calvario. Yo tengo tu mente, Señor. Por eso llevo todos mis pensamientos cautivos a tu obediencia. Yo prefiero obedecerte a ti que al enemigo que me quiere llevar a desobediencia. No miren para allá, que es digno de emocionar. Entonces, cuando uno tiene esa convicción, iglesia, a uno le olvida lo que le dio. Se le olvida. Entonces viene la otra persona, que usted ya no me quiere, porque ya no llora. Usted ya no me quiere porque ya no le duele. Porque se aterra. Pero yo les voy a decir, mi esposo bromeando me decía, yo soy el que te hago reír y te hago llorar. Cuando estaba en el viejo hombre. Literalmente me decía algo y yo lloraba. Y si estaba contento, yo estaba contento. Ya no. Y él lo sabe. Él me dice, ya no. Yo digo, no, ya no. Cristo es mi todo. Mi vida depende de Él. Amén. Y por último, Efesios 4. ¿Cuántos están llevando esas armas? Sáquenle filo. ¿Ustedes creen que no se... Sí, la espada se tiene que afilar porque muchos la tenían, ¿cómo llaman las espadas que no tienen filo? ¿O cuando el cuchillo no tiene filo? Eso, no sé cómo es eso, pero eso. No tiene filo. Cuando habla no tiene filo. Porque dice la palabra, pero sale maldad y iniquidad de los labios. Y corren apresurados a hacer el mal. Pero ya sabemos que nosotros obedecemos para agradarle a Él. Dice 4, el 2 y el 3. Desde el 1. Yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuimos llamados, iglesia. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué nos falta? Eso es parte del fruto del Espíritu.
soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la Señor. Hoy dice tu palabra que sea mansa y humilde de corazón, que toda altivez, que todo orgullo y toda soberbia lo llevo a los pies de Cristo, Señor. El Señor me enseñó que la altivez y el orgullo, iglesia, no es con una oración que se derriba, sino así. Me humillo bajo tu mano poderosa, Señor. Me humillo bajo tu mano poderosa. ¿Para qué nos humillamos? Para entregar todo aquello que pueda ser estorbo al propósito de Dios en nosotros. El orgullo no es, Señor, yo en esta hora te presento el orgullo, quítalo, quítalo. No, es humillándonos, porque dijo que nuestro sentir sea como el del Señor Jesucristo, que siendo igual no escatimó, no se aferró, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por eso el Padre lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre. En el tiempo el Señor nos exaltará. Humillarnos no es perder, humillarnos es ganar, porque cuando Él se humilló nos ganó a nosotros, ganó nuestras almas. Así que cuando nos humillamos, cuando aún nos ofenden los de casa, iglesia, cuando nos humillamos estamos ganando los almas. Ese es el mensaje que se nos da. Bendito Dios y toda la gloria, toda la honra. Gracias por tu palabra, por hacernos libres, Señor, en esta hora. Si alguno puede ponerse a cuentas, quiere, desea ponerse a cuentas, iglesia. Esta palabra sí compunge, pero esta palabra nos lleva a vida eterna. La palabra de Dios dice, Señor, esta palabra es dura de hoy. ¿Pero a dónde iremos? Porque el Señor le dijo, ustedes se quieren ir también. Señor, ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes esta palabra que nos está llevando a vida eterna? ¿Cuántos decimos amén? Esta palabra nos está llevando a vida eterna, Señor. Para ser como tú, para que tu bendito Espíritu Santo nos gobierne, Señor. Por eso en esta hora te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, porque no sabía que el enemigo estaba incubando huevos de aspid en mi mente, Señor. Pero te doy gracias por tu amado Hijo, gracias por tu palabra, porque me enseñas cómo derribar esas fortalezas, Señor. Cómo llevar los pensamientos cautivos a tu obediencia, porque sé que si sigo con esos pensamientos, Señor, el enemigo me quiere llevar, me quiere tentar para desobedecer, Señor. Pero ahora me has entregado armas poderosas en ti para destruir estas fortalezas, Señor, y por eso mi alma te alaba. Hoy te pido perdón por toda maldad que ha salido de mi corazón, por toda iniquidad, por todo pecado que me ha alejado de ti. Hoy me reconcilio contigo por medio de tu amado Hijo Jesucristo, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo que me reconcilia en esta noche contigo, Señor. Te pido perdón, Señor, si ha salido iniquidad de mis labios en contra de mi esposo o de mi esposa. Perdóname si ha salido iniquidad, maldad, Señor. Oh Padre, hacia mis hijos, Señor. Perdóname, Señor, si ha salido iniquidad en contra de mis padres, Señor. Perdóname la maldad, Señor. Perdóname, hoy te entrego toda concupiscencia, toda debilidad, todo pecado, Señor. Hoy te entrego, quiero ser como tú. Perdóname si he maldecido, si ha salido iniquidad en contra del prójimo, Señor. Hoy, Padre de la gloria, te pido que con tu sangre laves mi mente, mi consciente, inconsciente y subconsciente. Derriba esas fortalezas por el poder de la palabra que me has entregado hoy, Señor. Esta palabra que es viva, que es eficaz, Señor, que es cortante como espada de doble filo. Derriba el nido de aspid que hay en mi mente, Señor. Hoy te entrego los pensamientos inicuos, Señor. Hoy te entrego mis pensamientos, porque escrito está en Isaías 55 que nuestros pensamientos no son como tus pensamientos, que nuestros caminos no son como tus caminos, que los tuyos son más altos, Señor. Hoy decido, Padre Santo, caminar por camino de justicia, Señor. Ya no quiero presentar más sacrificios, Señor. Hoy decido, Padre Santo, Señor, necesito tu Santo Espíritu, Señor, para caminar por este camino de santificación. Yo quiero ser lavado, santificado, Señor. Renueva el espíritu de mi mente, Señor, te lo suplico. Renueva mi corazón, renueva mi espíritu. Haz de mí una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor. Que pueda decir que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas en ti, Señor. Hoy te entrego, Señor, el viejo hombre, esta vieja naturaleza que está viciada al pecado, esta vieja naturaleza que usa el enemigo para tentarme, Señor, y fallarte. Hoy te entrego, Señor, estas debilidades en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, Señor, llevamos todos nuestros pensamientos
meditar en tu palabra, Señor, de día y de noche, como le dijiste a Josué. Medita en esta palabra de día y de noche. Medita en esta palabra de día y de noche, iglesia. Medita en esta palabra que nos ha dado el Señor de día y de noche. Oh, sométete a esta palabra, resiste al enemigo para que huya, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, iglesia. Pero el Señor nos ha venido a dar vida y vida en abundancia, mientras que el enemigo quiere matar, robar y destruir. El enemigo quiere matar tu fe, quiere robarte la tranquilidad y la paz, iglesia, y quiere, iglesia, destruirte, pero la palabra de Dios dice: derribados mas no destruidos, porque todo aquel que estaba en esta condición, por el poder de la bendita palabra, es levantado en esta noche, porque hay poder en la palabra de Dios, porque hay poder en el nombre de Jesús. Todos aquellos que tenían culpa, todos aquellos, Señor, que sienten que te han fallado, Señor, que aprendan a remitir a la cruz, que aprendan, Señor, a llevarte todo a ti, porque tú a nadie echas fuera, porque a eso viniste, Señor, a libertarnos de todo pecado, de toda maldad y de toda iniquidad, y por eso te alabamos y te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.